para despedirnos al menos por hoy. Ya regresarás mañana y cuantas veces tú quieras. Lo prometido es deuda y tú sabes que cumplo mi palabra. Eh, Déjame preguntarte, ¿estás listo para regresar? Te lo pregunto porque mm, más allá de la amistad o más allá del odio que te pueda tener alguien, has sido uno de los personajes más ridiculizados, caricaturizados, subestimados, atacados por los López y me refiero a López Dóriga obviamente, por los Gómez, me refiero a Gómez Leiva. ¿Estás preparado en plena pena por la muerte de tu papá, en plena recuperación por tu contagio, en pleno susto por el de tu familia, para volver a aguantar todo ese, con mucho respeto, tú eres muy propio, Carlos, para aguantar ese mierdero? Fíjate que sí, Vicente, la pérdida de mi señor padre me hizo, son de esos golpes que te ayudan a tu corazón, que te ayudan a ser más fuerte. Y al contrario, si así tenía mi corazón fuerte y mi espíritu fuerte, ahora lo tengo mucho más. Quienes han perdido a sus padres o a un hermano cercano o a un hermano, a un pariente cercano, saben lo que es ese dolor y he recurrido a la ayuda de un tanatólogo y esas pláticas me han ayudado a mi corazón a permitir que y saber que mi padre debe estar en un lugar bien, y eso me da mucha fuerza y seguir poniendo en alto el apellido Pozos de Tabasco. Qué emocionante escucharte, Carlos, y sé que alguna lágrima rodará por tu mejilla cuando cerremos este enlace. Yo quiero decirles que más allá de que no estamos de acuerdo en todo lo que digo yo, lo que dice Carlos, más allá de que podamos diferir, para los que te tiran tanta calabaza, quiero decirles que yo no he encontrado, conste que lo digo con toda la responsabilidad del mundo, no he encontrado a un compañero, a un colega que sea tan respetuoso y que me tire tan buena vibra siempre que me ve, como me lo has demostrado desde que nos conocimos aquella primera vez en Palacio Nacional, Carlos. Y de mí no tendrás más que reciprocidad. Te mando un abrazo fraterno y te agradezco mucho siempre eso. Te lo he dicho personalmente y te lo digo aquí públicamente. Gracias por tu buena onda, por tu buena vibra, y aquí tienes a un amigo en Sin Censura. Vicente, yo agradezco mucho esta primera entrevista que estoy dando desde mi casa, desde por los rumbos de Xochimilco. Es la primera que doy a un medio y pues has escuchado la parte de la cronología, el sufrimiento que de todos los que padecimos y vencimos al COVID, igual que el señor presidente, es un vencedor, es un guerrero que venció al COVID, la verdad, y tú también que también lo padeciste, somos esos guerreros vencedores y vamos a seguir para adelante. Y el agradecido con tus audiencias, con Toño Ruiz, con todos los que hacen posible Sin Censura. Mil gracias y nos coordinamos más al rato sí para poder trabajar y colaborar y hacer un frente común. Gracias, mi querido Lor Molécula, mi querido Carlos Pozos. Te mando un abrazo y estamos, mira, haciendo changuitos hasta con los dedos de los pies para que regrese esa prueba negativa. Te mandamos Sí. toda nuestra luz. Cuídate mucho. Mil gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, es Carlos Pozos hablando con nosotros sin censura. Y creo que era importante este enlace, Toño, porque es en serio. Le han cargado la mano muy feo desde los medios tradicionales a Carlos Pozos, y en medio de esta tragedia por la muerte de su papá, en medio del susto grandísimo por el contagio de toda su familia, es importante humanizar esto, porque regresará Carlos Pozos a los ruedos y seguramente regresará el odio y el veneno contra él.
Y lo peor de todo, Vicente, es que muchos de estos que lo critican, que atacan al compañero, al colega Lord Molecula, a Carlos Pozos, pues ni siquiera tienen ese bagaje, ese background, si lo quieren ver así, periodístico. Carlos Pozos sí estudió periodismo, ha hecho una serie de maestrías precisamente ahí en la Carlos Septién. Yo en algún momento, todavía siendo reportero de TV Azteca, nos mandaron a varios, eso lo hacen todos los medios de comunicación tradicionales, a un curso que imparte el TEC de Monterrey. Ahí fue donde yo lo conocí hace ya muchos años, a Carlos Pozos, junto con otros personajes que hoy lo critican, imagínense usted, ¿no? Y a mí eso me da mucho coraje, ¿no? Porque veo muchos en los medios de comunicación tradicionales que en realidad son pseudoperiodistas, pseudocomunicadores, que ellos sí pueden dar opiniones, ellos sí pueden hacer editoriales o análisis, pero cuando viene una persona con una ideología distinta, con un análisis distinto, bueno, en ese momento sí se le van encima, le llaman chayotero, cromador y etcétera, repitiéndoles, tratando de convencerlos de que por mucho que seamos periodistas, sí se vale que tengamos nuestra propia ideología, tenemos que ser obviamente imparciales en el tratamiento de la información, de las noticias, pero podemos tener nuestras ideologías, por supuesto que se vale, tan se vale que tenemos a personajes como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Aguilar Camín, por ejemplo, unos pseudointelectuales, ¿no? Como Aguilar Camín y etcétera, que bueno, han hecho y deshecho de sus opiniones. A mí me da muchísimo gusto escuchar a un Carlos Pozos fuerte. A mí se me hubiera roto la voz, en definitiva, si soy perfectamente honesto, y sé que a ti también, porque somos muy cercanos a nuestros papás. No decir que Carlos no sea cercano a sus papás, pero lo escucho con mucha fortaleza, con mucha fe en Dios. Qué bueno, porque yo también soy muy creyente de Dios. Mucha fe en saber que ha hecho un buen trabajo y que tiene que dejar precisamente ese legado que le hace su papá en lo más alto, eso que dice, ¿no? Mi papá, pues lo que me deja es mi apellido, exactamente, ¿no? Los que se van viven en nosotros, viven en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto escuchar a un Carlos Pozos fuerte, en el que vive su papá, en el que vive tal vez toda su descendencia, hoy fuerte, hablando de la verdad con justicia. Sí, pues él, pues, le digo, podrá tener sus propias ideologías, pero de la verdad con justicia. Va a ser un gusto absoluto tenerlo aquí en Sin Censura cada vez más. Y lo voy a decir una vez para que quede grabado. Si supiéramos que la tragedia hubiera golpeado a la puerta de los que tan mal se expresan de Carlos Pozos, lo mismo diríamos, hay que dar un paso hacia atrás y definir con otra perspectiva nuestras críticas, porque son seres humanos. Lo digo aquí porque no somos iguales, porque cuando regrese Carlos Pozos se enfrentará al estiércol de esos medios tradicionales, Toño. Sí, así es, te digo, ¿no? Puede que a algunos no les gusten sus formas, el cómo es, pero aquí tendrán, aunque sean sin censura, el nicho absoluto en el que puede hablar sin ningún problema y en el que igual y a lo mejor será cuestionado, pero tiene la libertad de expresión de decir y hacer cosas. A mí, fíjate, me acordé de cuando, por ejemplo, fue cuestionado muchísimo por Víctor Trujillo Broso en ese programa que tenía, y que incluso fue en el momento en el que Víctor Trujillo aseguraba que tenía pruebas de que la conferencia de prensa mañanera era una preproducción de Jesús Ramírez Cuevas, y dijo, yo las voy a revelar muy pronto. De eso han pasado meses, creo que ya hasta más de un año, ya hasta, incluso tenemos a Brosito trabajando para esta plataforma de muy dudosa procedencia, de la que no sabemos organigrama, de la que no sabemos cómo le pagan a todas estas figuras que tienen ahí, como precisamente Carlos Loret de Mola, los montajes y etcétera, sin poder dar cuenta de lo que según él tenía pruebas. Cada vez que vemos y escuchamos a Carlos Pozos en la conferencia de prensa mañanera, así traiga un traje navideño, ¿no? Llega con pruebas, llega con rigor periodístico. Le digo, uno puede tener su propia ideología y puede expresar tal vez algún tipo de respeto hacia alguna persona. Sin embargo, señoras y señores, eso no significa que sea un mal reportero o un mal periodista. Malos periodistas los que son chayoteros, los que reciben un dinerín ahí para que hablen o se queden callados, o bien malos periodistas los que hoy están muy encabronados porque se les acabó el chayote.
Así es, mi querido Toño.